Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Constitucional Plurinacional acaba de aceptar un recurso de Yanine Áñez con relación a que le corresponde caso de corte. Ya tuvimos a la gente del Alto de La Paz metidos en el caso de corte y peleándolo y diciendo: señores, a nosotros no nos corresponde enjuiciar a nadie porque hay un caso de corte, hay 14 razones, creo, 14 o 12 elementos que hacen que lo reconocieron, lo nombró a los militares, lo nombró a los policías, llamó a elecciones nacionales, el Tribunal Supremo Electoral le obedeció, el Tribunal Constitucional hizo una opinión sobre... Hay muchísimos argumentos para que Yanine Áñez sea considerada presidente de la República. Acuérdense que hubo un momento en que Iván Manolo Limamagne dijo: no, es que nosotros la estamos procesando el absurdo de todos los absurdos del mundo. La estamos procesando a Yanine Áñez en su condición de diputada. ¿Como diputada llamó a elecciones? No, como presidenta. Perdón, como senadora. A ver, como senadora fue... ¿llamó a elecciones? Como senadora posesionó al alto mando militar. Como senadora posesionó a la presidencia de la República. Como senadora nombró a una persona para que vaya y represente al Poder Ejecutivo en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Como senadora lo hizo? ¿O como presidenta de la República? Como presidenta, ok, listo, se acabó el asunto, se acabó el jabón. Pero el asunto se pone complicado porque Evo Morales ahora sale con un discurso: no, nosotros con Arce y con el Tribunal Constitucional y con la Fiscalía, la cúpula de Arce y la cúpula del MAS, decidimos hacer el juicio ordinario. Lo que lo convierte en un juicio político. Antes de seguir un juicio de responsabilidad en la Asamblea, se determinó tomar una decisión política porque el MAS no tiene 2/3. Pero además esto lo confirmó el propio Iván Manolo Limamagne. Fíjense cómo será el asunto, lo tenés ahí, cuando Arce dice, habla del juicio de responsabilidad, dice: de Camacho depende que podamos hacer el juicio de responsabilidad. Sí, lo tenés ahí. Arce dice: de Camacho depende. Y después, como vio que Camacho no le iba a dar, decidió meterse por el otro lado, violando la ley, violando la Constitución, aunque yo no he visto nada que Arce diga, le echamos nomás así. ¿La tenés o no? Arce apunta a Camacho clave para enjuiciar a Áñez en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El MAS necesita 2/3 de la Asamblea para abrir un juicio de responsabilidad contra la gestión de Áñez, cantidad que suma con la bancada de Creemos, con diferentes intereses políticos en el aire. Poner lo que se pueda ver un poquito más. Eso es del país. Ya. ¿Quién sabe si todo el pulso político golpe fraude ha sido simplemente un preámbulo de este nuevo estadio que ha inaugurado el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, al pedir formalmente la apertura de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Yanine Áñez y su gobierno, inicialmente de transición, luego que el grupo interdisciplinario de expertos entregara este martes su informe sobre las vulneraciones de derechos humanos en 2019, que también habla. El GIE también, y García Sayán también. García Sayán dice: le corresponde un juicio de responsabilidades. El único que se quedó descolgado de todo fue Iván Manolo Limamagne, que salió no podemos hacer un juicio de responsabilidades. Y él fue el que impulsó que haya un juicio ordinario. Sobre todo Iván Manolo Limamagne, que es el operador
que maneja jueces, que maneja fiscales, que lo maneja a la anchipa como le da la gana. Pero si ustedes sacan su cuenta, se está viniendo fuerte el tema de juicio de responsabilidad. Entonces, si vamos a juicio de responsabilidades, Evo Morales se jode enterito. Y se jode enterito por el vaciamiento del poder. Porque el vaciamiento del poder, si hay un juicio de responsabilidad, el vaciamiento del poder es un golpe. O es un intento de dejar vacío el poder. ¿Para qué? Para que lo tomen los militares, con lo que la hipótesis que venimos trabajando nosotros y que lo venimos diciendo desde ese momento, y además por información que tenemos, él le habló a Calimán para que se haga cargo del gobierno. Pone la parte de Lima Magna donde dice no podemos hacer, o García Sayán, cualquiera de ellos. No es conveniente traer juicio de responsabilidades contra Áñez en la legislatura. El oficialismo debe conseguir 15 votos de la oposición para aprobar los 2/3. Si no lo consigue, los casos se archivan. Y claro, para que no se archive, el señor Lima Magna no le quedó otra que echémosle por la fácil. Lo que tenemos que hacer es cagarla, y cagarla a la oposición. ¿Y ahora qué van a hacer? Porque además les conviene, ahorita en su pleito, claro, Arce tendría que votarlo a Lima Magna, porque fue el que viola la Constitución. Lima Magna viola la Constitución. Y al violar la Constitución, se deshace de él, y yo no tengo nada que ver, porque Arce salió a pedir un juicio de responsabilidad al comienzo, pero ahí tenemos una de Lima Magna. Ponerlo a... Yo les he pasado un montón. Bueno, no importa. Entonces, el asunto está horrible para Evo Morales. Porque, pone a ver, el juicio de responsabilidad es contrario al pacto de San José, el argumento para llevar a Áñez al juicio ordinario. Cuarta sala penal tendrá que decidir. Eso fue lo que dijo Iván Manolo Lima Magna. Ahí está. El ministro Lima explicó que el argumento que se esgrimiría en estrado de que para la presidenta sea llevado a proceso ordinario, es decir, sin la necesidad de una autorización del Congreso de 2/3 de la Asamblea. Es decir, Lima Magna ha buscado por todos, absolutamente por todos, los verihuecos o vericuetos que le haya posibilitado hacer la barbaridad que hizo. Todos sosteníamos juicio de responsabilidad. Es la misma Yanine Áñez le vive diciendo, por favor, si me ponen un juicio de responsabilidad, voten que sí. Por favor, no voten que no. Yo quiero ir a un juicio de responsabilidades. Estoy segura que allá voy a poder decir mi verdad política. Está complicadísimo, está complicado el gobierno porque sabe que viola. Está García Sayán, aborda el caso Áñez, todas las personas tienen derecho a juicio justo, pero hay otro que habla de juicio de responsabilidades. Y el GIEI también habla de juicio de responsabilidades. Relator preocupado por tiene derecho a juicio de responsabilidades. Ahí está, el señor García Sayán. Ojo, en el periódico del gobierno. Que es La Razón. Entonces, frente a esto, Evo Morales es el único perjudicado, porque si Yanine Áñez logra esto, Evo Morales se va a ver en problemas. Y se va a ver en problemas porque va a tener que tratarse en serio el tema del fraude, y Evo Morales no, ¿sabe qué? A pañuelazo lo van a correr. A pañuelazo, no es con gas de lagrimógeno, con un pañuelo le van a dar. Como bailando cueca. A pañuelazo lo van a correr, porque Evo Morales hizo fraude. Si se acepta un juicio de responsabilidades como corresponde, si Yanine Áñez se defiende donde corresponde, Evo Morales va a tener que explicar lo que dice en su libro, el porqué del vaciamiento del poder. Lo ha dicho el otro día lo han dicho Andrónico. Hubo
hubo vaciamiento de poder, hubo una ausencia de poder, tuvimos problemas. Renuncia Adrianita en esa palabra. Primero le dijeron, vaya Adrianita, usted se va a tener que hacer cargo de la presidencia. Y después la llamaron, García Linera la llamó, renuncia Adrianita, renunció Adrianita, después renuncie al de diputado. El de diputado dice que, y no hay por qué no creerle, que le estaban quemando la casa de su hermano y por eso renunció. Bueno, después vino Medinaceli, había renunciado en la Cámara de Senadores, y la diputada de la carne, Rivero, Susana Rivero, renunció también por miedo, pero renunció. Y entonces le correspondió a Yanine Áñez por el grado de prelación. Simplemente por eso, por la prelación. Y no pensaban que salga eso. Ellos querían que renuncie todo, vaciarlo todo, que se genere un vacío de poder grande y entonces que tome la presidencia don Calimán. Y don Calimán le dijo a Evo Morales, va a disculpar señor, pero yo no voy a hacer golpe. Y entonces eso quedó ahí. Y entonces Evo Morales renunció a la presidencia de la República. Renunció a la presidencia de la República y una vez renunció a la presidencia de la República, se dio el grado de prelación y entró doña Yanine Áñez. Evo Morales tiene que explicar, porque además hay muchos testimonios de que él planteó el vaciamiento del poder. Si a eso le sumamos que él le había pedido a Almagro, por favor no lo muestre este asunto. Por favor no lo muestre porque va a haber un derramamiento de sangre en mi país. Usted no puede mostrar en esos términos. Está en todos lados. Evo Morales le pidió a Almagro no mostrar el resultado de la auditoría. Le pidió no mostrarlo, además lo dice públicamente. Entonces, aquí la mirada va a desviarse hacia Evo Morales y va a tener que ir a un juicio de responsabilidades por el fraude. Va a tener que ir a un juicio de responsabilidades por el fraude. Y para los que siguen sosteniendo, y ahí estuvo, el problema fue que Yanine no le quitó la sigla al MAS, porque no le corresponde. Entendámoslo, no es lo que uno quisiera, es lo que es posible jurídicamente. No puede venir un presidente a decirle yo le quito la sigla, porque los partidos no cometen delitos, cometen las personas. Vas a procesar a Evo Morales en algún momento de la vida de este país, lo vas a tener que procesar a Evo Morales. Puede ser ahora, mañana, pasado mañana, cuando haya otro gobierno, pero tiene que ser procesado Evo Morales para que nadie más se atreva a hacer fraude, porque si no, esto va a quedar así. Esto va a quedar así. Entonces, el asunto se pone muy complicado, tremendamente complicado, pero al mismo tiempo es una posibilidad muy interesante para doña Yanine Áñez. Evo dijo que acordaron el juicio entre todos, Arce y la cúpula del MAS. Arce es parte de la violación constitucional. Pregunto, ¿Arce es parte de la violación constitucional de no ir al juicio de responsabilidad y tirarlo a la parte civil? ¿Arce es parte de eso? Porque yo estoy seguro que Evo Morales va a decir, nosotros lo decidimos y el gobierno lo hizo operativo. Nosotros lo decidimos y el gobierno lo hizo operativo. Porque además, no hay posibilidad de creer otra cosa. Evo Morales lo puede manejar como quiera. Pudo haberlo manejado a Lanchipa. Pero no olvidemos que Lanchipa es hombre del poder. Que la fiscalía es del poder, no es del compañero ni del amigo, no, es del poder. La fiscalía genuflexa ante el poder. Entonces, ¿ante quién? Ante Arce. Arce dio la orden. ¿Quién dio la orden, presidente Arce? No ha contestado nada a ese tema. Poner la nota. Tuvimos la reunión con Arce y la cúpula del MAS. Revela que Arce y cúpula del MAS se decidió el juicio ordinario a Áñez. Porque el MAS no tiene 2/3.
Ok, listo, suficiente. Suficiente. Y esto de aquí, el 13 de junio del 2022. Ya pasa más de un año y tanto que este juicio se hizo por orden, reitero la pregunta, por orden de Arce. Arce se metió por encima de la justicia. Arce se metió por encima de la Constitución. Pregunto, ¿se metió Arce por encima de la Constitución? Cuando digo Arce me refiero al presidente Luis Alberto Arce Catacora, más conocido como Tilín, para que todos sus generales de ley queden ahí. Ey, tiene la obligación el presidente Arce de decir, ¿Evo Morales miente o no miente? ¿Mintió en esa oportunidad? ¿En realidad no están así? Y dar su versión. Tiene que explicarle al país qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Porque evidentemente el tribunal paceño les armó un hueco de este tamaño, o este tamaño, o este tamaño, el tamaño que ustedes quieran. Un hueco tremendamente complicado. Nosotros no nos corresponde, te he dado ahí las 13 o 14 razones del tribunal del Alto con relación a Yanine Áñez, porque son interesantísimas. Ahora no es lunes por si acaso, así que pónganse los pantalones como corresponde. Claro, ¿no la pillan? Yo se las he pasado. Digan, 2 hay, y no pillan. Bueno, son 12 o 13 es que lo estaba leyendo ayer y lo dejé en el otro lado. No, aquí lo traje. Ahorita se los voy a leer. Les voy a leer todos los argumentos del tribunal. El Ministerio Público acusó formalmente a Yanine Áñez Chávez el 12 de noviembre manifestando que la nombrada asumió el cargo de la presidencia del Estado Plurinacional, obtenido vía autoproclamación su condición de segunda senadora, no encontrándose en la línea constitucional. Sí se encontraba en la línea constitucional ante la renuncia de los demás. Pero eso también hay que debatirlo. Concluye, se trata de una ex mandataria del Estado Plurinacional, por lo que un tribunal de sentencia penal no es competente para conocer y resolver el hecho acusado por el Ministerio Público por existir un privilegio constitucional establecido en el primer párrafo del artículo 184 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dispone? Ya sabemos lo que dispone. Pero además, dice, los momentos en que la reconocieron. Yanine Áñez ejerció el cargo de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia desde el 12 de noviembre hasta el 8 de noviembre del 2020. El referido mandato fue legalmente prorrogado mediante Ley 1270, sancionada por el órgano legislativo y promulgada por Yanine Áñez. El Congreso de la República reconoce a Yanine Áñez y le manda una ley promulgada ya para que la sancione y la publique y la dé por hecha. ¿Me vas a decir que no valió? Entonces, ¿cómo mierda hace Arce para decir yo soy el presidente basándose en una ley de Yanine Áñez? Pero un ratito. La presente ley tiene por objeto prorrogar el periodo del mandato constitucional de la presidenta, de los asambleístas, de las autoridades electas en entidades territoriales autónomas. Se prorroga el mandato de la presidencia del Estado. ¿Quién le aceptó eso? El Parlamento. Esta norma fue sometida a control previo de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional y mediante declaración de constitucional plurinacional declara la constitucionalidad de los artículos. O sea, el Tribunal Constitucional reconoció constitucional una ley emitida o dictada por Yanine Áñez que era ilegal, o estaba reconociendo a la presidenta y por eso lo hizo. Así que no fue presidenta del Estado, no fue presidenta constitucional, y esto
¿Qué significa? García Mesa, Banzer primero y García Mesa fueron sometidos en su condición de dictadores los dos, y a Yanine Áñez, reconocida por el Tribunal Constitucional, resulta que no vale, y el Tribunal Constitucional que la reconoció, la institución Tribunal Constitucional que la reconoció, ahora va a negar su propio reconocimiento. Pero vamos, sigamos a nuevo. La forma es cuestionada de cómo asumió, pero lo cierto es que los bolivianos hemos terminado aceptando la referida gestión presidencial, dando pleno conocimiento de las disposiciones emanadas de la referida autoridad del órgano ejecutivo, no solamente como ciudadanos, también órganos del Estado, órgano legislativo, órgano judicial, órgano electoral y los tribunales constitucionales y el propio órgano ejecutivo. Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales. Primero hicieron una ley, después la prorrogaron, le cambiaron fecha, y me van a decir que con esa ley que Arce se eligió, participó en las elecciones con esa ley, ahora me van a decir que Arce fue ilegalmente elegido y que barajamos y damos de nuevo. O sea, Arce no es presidente porque la ley que lo hizo es ilegal, o es constitucional. Es constitucional. ¿Y quién la firmó? Yanine Áñez Chávez. Entonces, ¿de qué están hablando? Sigamos. Todas estas leyes, un ratito, modificatoria de la ley de postergación de elecciones, ley de fortalecimiento público y ley de postergación de las elecciones, todas las leyes fueron promulgadas por Yanine Áñez Chávez en su condición de presidenta constitucional. Pero si te falta, siempre se la mandó a control previo de constitucionalidad, y todas las veces el Tribunal Constitucional se la aprobó. Como presidenta del Estado, referida autoridad designó a Salvador Ignacio Romero Vallivian como primer vocal del Tribunal Supremo Electoral. Posteriormente, la presidenta del Senado y la Asamblea Legislativa posesionó a Romero Vallivian el referido cargo. O sea, el Tribunal Electoral que eligió y que manejó las elecciones donde Arce Catacora se presentó, no es reconocido, y entonces va a renunciar el presidente o va a ser de facto. Porque si el de facto es una cosa y si no vale una cosa, no vale la otra. Porque no fue en su condición de senadora, como dijo Iván Manolo Lima Magne. Fue en su condición de presidente constitucional. ¿O no? Pero un ratito. Después viene, reconoció la autoridad cuando con jueces electorales a nivel nacional, con normas electorales, órgano ejecutivo, presidente del Estado y ejercer falta, militares y policía también fueron nombrados por ella. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Ley de juzgamiento de presidente de la República, numeral del 8 de octubre, toda persona tiene derecho a ser oída. Señores, ¿alguien tiene duda? No. Lo que pasa es que se le mueve toda la estantería. Este es un momento especial, ¿por qué? Porque Arce y Evo están peleados. Entonces, como Evo Morales fue el que generó todo este puterío, el único problema es saber si Arce avala el juicio de responsabilidad, si sigue avalando el juicio de responsabilidades o el otro. Si es el otro, si es lo de la anchipa que se meta y se haga por vía fiscalía y no por donde corresponde, en ese caso el señor presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora, está complicadísimo, y está complicadísimo porque no le queda ni más ni menos que reconocer de que él violó la Constitución Política del Estado y está violando la norma nacional, le guste o no le guste. Sé que para ellos violar es lo mismo que comerse un chicle,
pero eso ya es otro cantar. Y por favor, viejo, no pueden ni robar. Alivienle algo de plata, puta, porque no pueden ni robar. Va a ser el récord desde que no se aprobó el presupuesto general hace 3 días hasta ahora. Ya van 4 días que no tienen para robar. Vamos al corte. Y llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.